Hola, buen día para todos. Mañana un poquito gris, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de identidades, autenticación y autorización en aplicaciones GenAI. Voy a hablar un poquito del contexto actual, riesgos, y después vamos a plantear un modelo que nosotros estamos proponiendo y que es un candidato estándar. La charla se llama ¿Quién controla a los agentes? Todavía me gusta preguntarle a la AI cómo se autopercibe un poco, le tiro el nombre de la charla y va armando algunas imágenes. Obviamente cuando va iterando un poco más, las cosas se van poniendo un poquito más locas. Y así es como la AI ve esta charla en principio. Soy Gastón Rodríguez, ingeniero en soluciones de Okta y Auth0 para Latinoamérica. Y vamos a arrancar con un poquito de contexto, como para ir seteando las bases. Ya sabemos que la AI no es una palabra de moda, ya hace rato que pasó eso. Más allá de que hagamos chistes y memes al respecto, llegó ya para transformar la forma en la que trabajamos y operamos. Y acá grafico también un poquito cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. No es algo que recién apareció, está con nosotros hace ya más de 20 años, pero en el 2023, cuando aparecen los LLMs y GenAI, ahí como que aceleró mucho ese crecimiento exponencial, podemos decirlo. Y lo que vemos en el campo y en las organizaciones, empresas, es esta carrera por implementar aplicaciones con GenAI, aplicaciones agénticas cada vez más rápido. Obviamente es súper poderoso, todos lo sabemos, pero también como profesionales de seguridad tenemos que saber que esto introduce muchos riesgos y vamos a analizar un poquito de ellos en esta charla. No voy a decir nada nuevo en este slide. Todos sabemos que no estamos hablando solo de chatbots. Hoy ya la AI no solamente conversa, puede ejecutar tareas. Y para hablar con los humanos, puede interpretarnos, tomar el contexto y transformar esa conversación en instrucciones para luego poder ejecutar tareas. Obviamente necesita una memoria, necesita contexto y necesita conocimiento de la identidad sobre la que va a operar. Necesita saber quién está del otro lado. Y de esta forma comienzan a operar en tareas, van armando flujos, workflows, y estos generan cadenas de tareas más complejas. En diferentes herramientas se van conectando y obviamente ya no responden preguntas, sino que también pueden actuar en nombre de los humanos, en nuestro nombre. Entonces, principalmente, hoy la AI tiene dos tareas. Por un lado, interpretarnos. Sí, interpretan nuestra semántica, cómo nos comunicamos, extraen el contexto y esto lo transforman en instrucciones. Con esas instrucciones van y ejecutan tareas. Llaman a APIs, llaman a MCPs y van encadenando estas secuencias, la mayoría de las veces sin requerir interacción humana. Esto está buenísimo, pero obviamente, de nuevo, riesgos. La AI va iterando y sigue operando y en alguna otra ocasión sí necesita el humano en el medio. También vamos a ver este modelo. Vamos a ir tirando algunos ejemplos como para ir graficando bien estos casos. Caso de agentes hacia clientes. Tenemos un humano acá en el centro que quiere hacer una compra. Vamos a ponerle un poco de nombre y contexto a esto. El humano es Carlos. Carlos necesita hacer algo bastante sencillo, pero que puede llevar tiempo. Es un atleta, se llama Carlos, no Gastón, porque es un atleta. Va a correr una maratón, está preparándose y quiere ropa específica. Ropa de entrenamiento, de running, colores vivos para que cuando le saquen una foto lo puedan ver, que sean materiales sustentables y obviamente tiene un presupuesto. Él tiene 80.000 pesos más o menos. ¿Qué podría hacer Carlos?
abrir 10 tabs en el browser y empezar a probar cosas, buscar en diferentes lugares. Ahora bien, pensemos en otro enfoque. Carlos chatea, conversa con su agente de AI principal y le pasa esta instrucción tal cual como la dije. Necesito este tipo de ropa, con estas características y este presupuesto para tal momento. Su agente toma la instrucción y empieza a interactuar. Primero con estos agentes que llamamos del ecosistema. Por ejemplo, los agentes de retail, minoristas. También va a los sitios de producto. Revisa los reviews, revisa las características. Ahí hay otro agente de ecosistema. Una vez que tiene ese contexto, empieza a buscar disponibilidad de los mejores productos para esa característica. Entonces tenemos un agente de locación que a partir de donde vive Carlos empieza a buscar negocios que tengan stock cercano para que él, si quiere, se lo vaya a probar o lo pueda recibir en casa. Obviamente hay un agente de checkout, él también puede pagar y le va a llegar su producto en tiempo y forma. Él se ahorró unas cuantas horas de investigación y trabajó a través de una única interfaz. Este modelo principalmente se basa en seguridad y confianza. Obviamente necesitamos un modelo de gobierno para esto. No es, la tecnología está, los agentes ya existen, pueden interactuar. Ahora, como profesionales de seguridad, tenemos que darle cierto contexto para que ellos interactúen de esta forma. A medida que la AI también va extendiéndose en aplicaciones y servicios, aparecen nuevos protocolos y nuevos estándares. Por ejemplo, el Model Context Protocol, lo conocemos más como MCP, desarrollado por Anthropic. ¿Qué nos va a dar o qué nos está dando? Principalmente agregar contexto al poder conectar a APIs de diferentes servicios de forma estandarizada y poder retornar la información. Básicamente estamos compartiendo contexto. Por ejemplo, acceder a un calendario, traer documentos en nombre de un usuario. Por supuesto, compartir contexto, de nuevo, trae riesgos. Si ese contexto no está controlado de forma adecuada, el agente puede acceder a información que esté más allá de los privilegios del usuario. O, algunos casos, peores aún, que vamos a ir analizando. De nuevo, los desarrolladores y los equipos de negocio le están pidiendo a los desarrolladores que integren cada vez más rápido AI en estos modelos. Obviamente MCP ayuda. De nuevo, hay concerns de seguridad y hay riesgos. Vamos a meter algún que otro meme como para amenizar un poquito esto. Obviamente, venimos escuchando de seguridad en agentes y específicamente identidad de agentes acá en la ECO y en muchas otras conferencias. Y hay algunos mitos que, si bien son reales, si los equipos de seguridad los pueden trabajar en tiempo y forma, pueden no ser riesgos enormes. Por ejemplo, hablamos de estos 6 mitos que, si ustedes los van analizando, todos se mapean con riesgos reales. Por ejemplo, datos no autorizados, roles obsoletos, multas por privacidad y falta de tracking. OWASP ya está trabajando en un primer top 10 para aplicaciones agénticas. Esta es la versión draft, el 0.5, y ven que ya la gestión de identidades y privilegios, el pointer no tiene muchas ganas, pero la gestión de identidades y privilegios hoy es el riesgo número 3. Número 3. El número 1 y el número 2 obviamente son los que a todos nos preocupan universalmente. El agent hijack y básicamente el misuse de esa herramienta. Riesgos más importantes respecto a la seguridad de identidades hoy, en estos casos de GenAI. Acceso no autorizado a datos, permisos
excesivos, obsoletos o que no corresponden con el acceso. Autorización demasiado gruesa o débil. Acá hablamos de roles, por ejemplo. El modelo de RBAC no aplica para nada a GenAI, porque es demasiado grueso para poder otorgar un privilegio que es muy elevado para el agente en nombre del usuario. Fuga de secretos y fuga de credenciales. Obviamente no podemos compartir con los agentes ni contraseñas, ni secretos en texto plano. El agente no va a entender que eso es un secreto y lo tiene que tratar de otra manera. Y por supuesto, esto nos puede llevar a brechas de compliance, fuga de datos, exposición de datos que no están dentro del alcance de ese usuario. Sin la seguridad apropiada, obviamente, estos agentes pueden expandir la superficie de ataque y el potencial blast radius de lo que esto puede causar en una organización es enorme. Hay principios de seguridad en identidades que son básicos, aplican universalmente y también aplican acá. Los agentes tienen que tener el mínimo privilegio, las claves de acceso tienen que ser dinámicas y, por supuesto, un control de acceso que sea bien granular. Y la AI sigue introduciendo más riesgo de seguridad y hasta Drake se asusta bastante de esto. Y ahora que ya hablamos un poquito de los riesgos, y con este día gris riesgo suena mucho más negativo, vamos a entrar un poquito en ciertos frameworks, estándares y protocolos que nos van a llevar a una solución más gobernada y más controlada respecto a identidad y autenticación de agentes. Nosotros identificamos desde nuestro equipo de producto 4 necesidades básicas, 4 funciones básicas que deberíamos utilizar para autenticar y autorizar agentes de forma segura. La primera es esta, bien básica, ¿no? Hay que autenticar al agente en nombre de un usuario. El agente tiene que poder llamar a APIs o a MCPs en nombre de este usuario. El agente tiene que ejecutar interacciones asincrónicas. Vamos a profundizar un poquito más en este tema también. Y por último, debe tener en cuenta los privilegios del usuario cuando accede a una aplicación o servicio en su nombre. Vamos a ir desglosando cada uno de estos con ejemplos, protocolos y ciertos flujos de aplicación. Primero, un flujo de aplicativo desde el request, pasando por el modelo y entender un poquito cómo esto funciona. Ustedes saben que yo trabajo en Okta y Auth0, proponemos esta solución basada en estándares que nosotros estamos trabajando, pero también van a ver que todo lo que yo explico y propongo de Auth0 está basado en OAuth, está basado en OpenID, en nuevos estándares, y ustedes también podrían construirlo. Lo importante es que puedan seguir estos principios. Entonces, desde el request del usuario, pasando por el modelo, planeación, ejecución, la llamada a los servicios, por ejemplo, a un MCP de Gmail para acceder al correo del usuario. Y aquí abajo estas 4 características principales que nosotros agregamos. Autenticación, un token vault para poder almacenar esos tokens en un lugar seguro y que los agentes no tengan acceso directo. Autenticación asincrónica. Ahí vamos a tener a ese humano en el medio que pueda aprobar o denegar una operación que el agente esté tratando de hacer en su nombre. Y por último, autenticación de grano bien fino. Permisos. ¿A dónde? ¿En qué condiciones? ¿Y bajo qué identidad? Primer paso dijimos que es la autenticación robusta. Acá no voy a explicar demasiado qué es el estándar de OpenID Connect. En el fondo, lo importante en este caso es que los tokens sean de corta vida. Y una vez que el usuario ya inició sesión, no importa con qué lo haya hecho, algún proveedor de login social, Google, Apple
una Identity Provider que sea compatible con OpenID Connect. Esa sesión le va a dar a la gente acceso a una aplicación. Cuando hablamos de usuarios, muchas veces el caso de uso termina ahí. Usuario accedió a la aplicación, listo. En GenAI no termina ahí para nada. Ahora, el agente puede actuar en nombre del usuario, por ejemplo, consultar el calendario, traer mails, actualizar un CRM. Pero para eso necesita un token de acceso que no es el del IDP que obtuvo la primera vez para autenticar. Necesita un token de acceso con permisos específicos para esa herramienta que quiere utilizar. Ahí lo que se usa es una técnica de OAuth que se llama Token Exchange, donde básicamente se intercambia esa llave, porque en el fondo los access tokens son llaves de entrada, del IDP a una llave de entrada más específica para ese servicio al que quiere acceder. Los tokens son objetos que son bien sensibles. Si a la gente le dejamos abrir demasiadas puertas con ese access token, ustedes ya saben también lo que puede pasar. Riesgos típicos de almacenamiento de tokens en lugares un poco indebidos. Obviamente, frontend no es una buena idea, porque cualquier ataque al browser nos puede llevar esos tokens de acceso a los aplicativos en nombre del usuario. Tokens en código se pueden ir con una filtración de GitHub, etcétera, etcétera, etcétera. Otros casos, la gente trata de dejar esos tokens en memoria por un largo tiempo o en un caché. ¿Dónde está el riesgo ahí? El usuario puede cerrar sesión, el access token sigue vivo y la gente sigue teniendo acceso. Y obviamente, el libre albedrío nunca es una buena idea. Permiso full a la gente, ya sabemos dónde puede terminar. Alucinaciones, misuse, etc. Sin una gestión segura de estos tokens, los agentes pueden extralimitarse en sus privilegios o bien operar en nombre de otro usuario o a partir de algún prompt manipulado que el agente trate de acceder o consiga el acceso a información que no corresponde con esa operación. Y obviamente, con los agentes actuando de forma autónoma, este riesgo es bastante mayor si no tenemos trazabilidad y auditoría de lo que está pasando. Por eso es clave esta gestión segura de tokens. ¿Qué proponemos en este modelo? Algo simple pero efectivo, un token vault. Almacenar esos tokens de acceso a servicios específicos en un repositorio seguro, por supuesto fuera del alcance de la gente, y que pueda ser recuperable a partir de métodos seguros para seguir operando. Autorizaciones asincrónicas. Acá hablamos de un framework que se llama Human in the Loop. Básicamente vamos a estar pinchando como humanos ese flujo del agente para autorizar o no algo que la gente esté haciendo. ¿A qué me refiero con esto? En el fondo no es solamente que el usuario o el humano diga sí o no. Es un sí en este contexto, bajo estas condiciones. O un no respecto a lo que está aprobando y conozco de esa transacción. Casos de uso, acceso a datos sensibles, ejecución de una tarea en nombre del usuario, por ejemplo, enviar un mail, acceder a algún documento privado. Todos esos son casos donde podríamos aplicar Human in the Loop y que el usuario dé autorización o no de lo que la gente está haciendo en su nombre. Y esto típicamente también se usa en otros modelos que no son de agentes. Por ejemplo, cuando queremos validar a un usuario por un canal o un back channel, un canal alternativo, evitar frenar el flujo, pero a la vez también solicitar esa autorización y consentimiento del usuario por un canal individual. ¿Cómo funciona un poquito más allá? Dijimos que los agentes corren en background. El agente queda corriendo y no va a ser interrumpido hasta que necesite esa interacción humana. Autorización o aprobación.
A nivel técnico, ¿qué utilizamos? SIVA o OutSIVA, que nos permite hacer justamente esa autenticación o autorización sin interrumpir el flujo normal de la aplicación o de la gente en este caso. SIVA nos va a dar ese consentimiento, que ese es el modelo de gobierno del cliente que luego puede ser auditado y traceado. ¿Quién aprobó? ¿A quién? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y en qué momento? Como les decía, esto no es un sí o no. Además de SIVA, se usa RAR, Rich Authorization Request. ¿Qué nos va a agregar el RAR? Todo ese contexto. ¿Qué está queriendo hacer el agente? ¿En nombre de qué usuario? ¿A dónde? ¿Y con qué privilegios? Ese es el contexto adicional que el humano necesita para realmente poder aprobar o denegar esa transacción. Y por último, esto está basado en eventos. Se usa un método que se llama SIVA Ping para que esto se ejecute en tiempo real. Acá no hay polling, no hay timers. El usuario acepta o aprueba. El método más común de ejecutar SIVA es una notificación push y eso en tiempo real llega como la autorización a la gente. Caso práctico. Hay una aplicación de frontend, el agente labura en backend, el agente le pide autorización a su authorization server, que podría ser Auth0 u otro. El authorization server le envía una notificación al dispositivo del usuario, preferentemente una notificación en la aplicación o una push. Si no se puede por esos métodos, hay otros no tan recomendados. El usuario revisa el consentimiento, analiza los detalles, retorna la respuesta a Auth0 y el agente puede continuar. Simple, pero gobernado y efectivo. Ahora vamos a hablar un poquito más de la parte de autorizaciones. Clave. ¿Por qué? Porque los LLMs no están pensados para filtrar, sino todo lo contrario también. Están pensados para poder traer la mayor cantidad de datos que les dé el mayor contexto para poder dar una respuesta más acertada. No es el objetivo del modelo aplicar control de accesos en ese momento. El contenido obviamente se puede filtrar en la respuesta luego de que se hizo una recuperación de documentos o de datos bien amplia y que eso contribuyó a la respuesta. Obviamente si no metemos esa barrera de seguridad, RAG puede exponer cualquier cosa. Contenido privado, contenido sensible, información crítica, etc. Al principio hablamos un poquito de RBAC o del modelo de gestión de roles. RBAC es demasiado grueso para poder permitir que un agente en nombre de un usuario tenga permisos en un servicio para ejecutar una sola tarea. No hay forma. RBAC va a dar siempre permisos excesivos y justamente lo que estamos buscando acá es un principio de mínimo privilegio sobre el agente. Entonces el objetivo es poder ejecutar una autorización de grano fino en tiempo real. ¿Por qué esto es un desafío? Justamente porque lo que busca LLM utilizando RAG es poder traer inmensas cantidades de información para dar una mejor respuesta y ese filtrado y control de acceso hay que ejecutarlo en tiempo real en base a volúmenes enormes de datos. No es sencillo, obviamente se necesita mucho poder de procesamiento y también protocolos para esto. ¿Qué riesgos tenemos en este caso si no cumplimos una autorización de grano fino? Intenciones maliciosas en el agente que lo puedan llevar a exfiltrar data, hablamos ya de acceso a información confidencial, suplantación de identidad, poder ejecutar en nombre de otro usuario y, como en todos los ejemplos que mencioné, falta de trazabilidad y auditoría. Vamos a hablar de un ejemplo para poner esto bien gráfico. Modelo médico o de una clínica. Tenemos que poder responder estas 3 consultas en tiempo real. Estas 3 restricciones de acceso. El agente solo puede acceder a un historial de paciente si está autorizado de forma explícita, por ejemplo, con un SIVA. El agente no puede editar registros médicos
y el agente no puede acceder a registros de otros pacientes. Esto en tiempo real para todos los pacientes de una clínica. ¿Cuál es el modelo que nosotros proponemos para resolver esto? En tiempo de ejecución. Modelos de autorizaciones en árboles de relaciones. Es un modelo que se llama RBAC, Relationship Based Access. ¿Qué hacemos? Árboles de relación que heredan estos permisos y se retornan en el modelo en forma de tuplas. Este usuario sobre este objeto tiene este privilegio. Y este modelo, al ser relacional, tiene mucha más capacidad para escalar en tiempo real y poder hacer ese filtrado de datos que es de un volumen enorme. RAG, como decíamos, va a permitir que las respuestas sean bien voluminosas con mucho contexto para poder dar la mejor respuesta que pueda en ese caso. Por ejemplo, mostrame la agenda. RAG va a traer toda esa data en un retrieve y el filtrado con FGA, que es nuestra implementación de RBAC basada en Google Zanzibar, como otras también, nos va a poder dar ese filtrado de la data que se retorna desde los vector store en tiempo real. Y por supuesto, el agente va a recibir una respuesta filtrada, auditada y con un control de acceso aplicado. ¿Ya estamos? Increíblemente, Skynet es quien me está dando la derecha en este caso. Tengo una cosa más para comentar con ustedes. A partir de estos principios que generalmente aplican a modelos de agentes, y vimos el ejemplo de un agente que, por ejemplo, trabaja en un retail, ayudando en este caso a Carlos que quería hacer una compra, también utilizamos estos modelos para dar mayor seguridad a los agentes corporativos o a los accesos de app a app en base a agentes. Desarrollamos un protocolo que es candidato estándar en la OpenID Foundation, que el nombre técnico es Identity Assertion Authorization Grant. Luego le pusimos un nombre un poquito más fácil y lo llamamos Cross App Access o XAA. ¿Qué nos va a permitir esto? Tener este modelo de auditabilidad basado en estándares abiertos, como base OAuth 2, que por un lado transfiere el consentimiento de acceso del usuario a nivel IDP. ¿Qué ganamos con eso? Mejorar la experiencia del usuario, por un lado, eliminar ese patito que tiene que dar consentimiento cada vez que el usuario quiere acceder a un servicio, porque ese control va a ser una política que va a estar en el IDP, gobernado y auditado. Obviamente, mayor control, utilizando algún Identity Provider con soporte XAA, porque esto nosotros lo estamos abriendo a la comunidad, no solamente tienen que usar Okta o Auth0. Este modelo va a dar mayor robustez, con visibilidad centralizada, un control gobernado directamente desde el IDP, y por otro lado, eliminando esa fatiga del usuario al consentir y aceptar una vez tras otra, que obviamente, como cualquier fatiga, nos puede llevar a que el usuario consienta o acepte cosas que no corresponden. Obviamente, adoptar un estándar y adoptar protocolos requiere también impulso de la comunidad y de los vendors de SaaS, principalmente, que son los que van a consumir este modelo. Por suerte ya tenemos cierto impulso, proveedores de SaaS como AWS, Zoom y otros ya se están subiendo y hay otros que vienen detrás. Y obviamente también es importante que los profesionales de seguridad y la comunidad adopte el estándar para que sea más relevante. ¿Qué nos agrega en este flujo el Cross App Access? Principalmente hay dos roles. Está la aplicación solicitante o la Requesting App y la Resource App. El agente viene desde una app, por ejemplo Slack, y pide acceso a un servicio de Google, acceso al correo, por ejemplo, o acceder a Salesforce en nombre del usuario. Los servicios que el modelo les va a exponer a cada uno de estos, por un lado, a la Resource App, herramientas claras para poder definir el contexto de autenticación y autorización y a qué herramientas puede acceder el agente en base a qué privilegios.
acá no se requiere generar ningún tipo de lógica personalizada o scripts. Justamente esto es parte de lo que el modelo de seguridad resuelve. Y como una Resource App, obviamente podés hacer ese token exchange y intercambiar la llave de acceso o el access token del IDP por un access token mucho más fino con privilegios específicos en el servicio destino o en la Resource App. Esto significa que obviamente podemos usar los agentes u otras herramientas para interactuar también con los servicios corporativos, utilizando los estándares que yo les mostré en el resto de la charla y aplicarlo también para agentes que acceden desde una app a otra app en un ambiente corporativo. Entonces, para ir cerrando, lo que me gustaría que se lleven de esta charla es que tenemos 4 funciones importantes respecto a la identidad, autenticación y autorización que nos van a ayudar a gobernar este modelo de agentes, la autenticación robusta con el IDP que ustedes estén utilizando, con soporte OpenID Connect, siempre tokens de acceso de muy corta duración, almacenar y proteger los tokens de acceso de mayor duración en una bóveda segura, con un control de acceso centralizado. Tercero, meter al humano en el medio con estas autorizaciones asincrónicas y que la persona pueda controlar qué es lo que hace el agente en su nombre en diferentes servicios. Y por último, el modelo de autorización, poder retornar información en tiempo real y filtrarla a partir de los volúmenes que nos retorna RAG. Y por último, ustedes también ya saben que, adicional a esto, estamos desarrollando un nuevo protocolo, candidato a estándar, que se llama Cross Access y nos va a ayudar a gobernar los agentes de AI en el ambiente corporativo. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta charla un poquito. Y si alguno tiene alguna pregunta, por supuesto, me quedo respondiéndolas.